Tardes, les doy la bienvenida a todos en este espacio virtual, en este nuevo encuentro del ciclo Vivir y Pensar la Coexistencia, encuentros y tensiones entre las epistemologías, organizado de manera mutua entre el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y aquí tenemos con nosotros a Martina Bortiñón, el magíster en literatura comparada y el grupo de estudios Experiencia y Mundo, junto con el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Milán, sobre todo la Cátedra de Literaturas Hispanoamericanas, representada por Emilia Perassi y yo soy Laura Scarabelli. Y es un gusto estar aquí en este espacio virtual transnacional, donde estamos intentando ya desde algunos meses reflexionar sobre este gran tema de la coexistencia. En un momento súper difícil de nuestro universo, pensar en estas tensiones y encuentros entre epistemologías me parece sumamente importante y urgente, sobre todo porque nuestros contextos están cambiando, no tan solo por la cuestión pandémica que nos rodea y que sigue habitando en nuestros escenarios. Es como si esta pandemia de cierta manera llevó a la superficie toda una serie de cuestiones latentes y que cruzan nuestras latitudes y que lamentablemente existen. Entonces, remodular, repensar nuestra realidad a partir de enfoques diferentes, no me gusta ocupar la palabra nuevos, pero diferentes, me parece súper urgente. Y hoy tenemos a dos invitadas súper especiales con las cuales estoy segura aprenderemos mucho. Y dejo la palabra a Emilia Perassi, a la querida Emilia, para que introduzca nuestras invitadas, a las cuales va mi especial agradecimiento. Gracias, Laura. Gracias a Marta, a Sandra, a todos, todas las que están escuchándonos en este momento. Mi presentación será sumamente breve porque además la verdadera presentación se realizará dentro de la conversación entre Sandra y entre Marta, pero solamente un par de detalles. Para subrayar, ¿no? la felicidad que tenemos en poder escuchar a las dos hablando. Marta Lamas, una de las feministas más destacadas de México, de las pensadoras, de las intelectuales de México y de América Latina, autora de obras fundamentales que han orientado, estimulado, problematizado, cambiado la reflexión sobre y desde el feminismo y el género. Esto está es realmente poderosa la influencia y la orientación del pensamiento de Marta. Poquísimos mínimos detalles biográficos, como que me gusta subrayar. 1990 edita una de las más importantes revistas feministas de América Latina, ¿no? El Debate Feminista, es socia fundadora de La Jornada, funda el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el Grupo de Información y Reproducción Elegida, desempeñó amplia actividad y vida académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, hasta que todas estas infinitas tareas y proyectos que ella realizó, muchísimos más de los que le puede comentar, han sido reconocidas por reconocimientos importantes, como el nombramiento en 2005 para el Premio Nobel para la Paz, para un trayecto éticamente y políticamente fundamental. En 2011 recibe el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Hablaremos en esta ocasión de su último libro. Partiremos con la conversación y la reflexión, escrito en pandemia, durante la pandemia, Dolor y política, pensar, sentir, pensar y hablar desde el feminismo. Revisión crítica
de las idas y venidas de los movimientos feministas en México en los últimos años, con referencias importantes tanto a teóricas y activistas feministas como a la misma experiencia de Marta como parte del movimiento. Un libro que presenta respuestas, algunas, pero que sobre todo pone preguntas. A través de este libro, Sandra Lorenzano estimulará un ahondamiento, una profundización. Y Sandra Lorenzano, la primera cosa que me ocurre decir para definirla, porque veo que en su discurso vuelve, es el tema Argenmex, ¿no? Figura de muchos mundos contaminados, híbridos, transnacionales y pluriversales, investigadora, poeta, ensayista, incansable productora de proyectos y de ideas. Diría que una síntesis de este perfil, como que lo vuelve muy, muy homogéneo con el de Marta, el de haber sido constructora de comunidades de escucha, ¿no? Interior, interna y externa, ¿no? Escuchas de sí mismos y escucha de los otros. También para sentir, pensar y hablar, como es el título del libro, el último libro de Marta, ella también desde el feminismo y también desde una ética que es una ética dirigida a la construcción de paz, una cultura de la acogida, una cultura básicamente de la no violencia. Sandra Lorenzano actualmente se desempeña como directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Quise ser breve, espero haber logrado con el objetivo, porque ahora lo que importa es escucharlas a ustedes, con nuestros agradecimientos por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias, Laura. Pues hola y buenas tardes a todas, a todos y a todes de este lado del Atlántico. Buenas noches en Europa. Y quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, la invitación a este ciclo que tiene ese estimulante título Vivir y Pensar la coexistencia, encuentros y tensiones entre epistemologías, que organizan de manera conjunta la Universidad de Milán y la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias a Emilia Perazzi, a Laura Scarabelli y a las colegas de Chile, que resumo en 2 nombres nada más, aunque sé que son más, Rebeca Errázuriz y Martina Bortiñón. Gracias también al incansable Federico Cantoni por el apoyo tecnológico siempre, y gracias a ustedes que están aquí acompañándonos. Y agradezco especialmente esta invitación porque se trata de conversar, pero sobre todo de escuchar a Marta Lamas. Mucho de lo que voy a decir ya lo adelantó Emilia, pero Marta es no solo una de las fundadoras del movimiento feminista en México y en América Latina, sino una de las intelectuales contemporáneas más importantes de nuestro país. Y esto resulta evidente, entre otras muchas cosas, en este nuevo libro que mostré hace un ratito, que se llama Dolor y Política, sentir, pensar y hablar desde el feminismo. Sé que a Marta, y siempre lo digo, y sé que siempre es incómodo para ella, porque no le gustan demasiado ni los abrazos, hay que decirlo, ni los halagos, por muy merecidos que sean, pero siempre yo digo que Marta es una mujer enormemente generosa y solidaria. Y para mí es un enorme privilegio, y ha sido un enorme privilegio a lo largo de la vida, aprender de ella de manera permanente. Así que Marta, muchísimas gracias, de verdad. Repito algunos de los datos de la semblanza curricular, como por ejemplo que estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, que era mítica en esos años en toda América Latina. Posteriormente hizo el doctorado en antropología en la UNAM, y en esta misma universidad es investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de Género. Participa en el movimiento feminista desde 1971. Quiere decir que este año está celebrando 50 años dentro del feminismo. Desde el momento en que, según su propio relato, Susan Sontag le descubrió que el feminismo era un movimiento político emancipador.
Y una larga estadía después en Barcelona le permitió reconocerse como parte de un colectivo, de una colectiva, diríamos hoy, y sentir la fuerza de la pertenencia. Desde ese momento, esos dos momentos, Marta encontró allí, en la reflexión y la lucha feministas, el espacio en el cual entretejer los múltiples saberes que le interesan y que la han atravesado durante estas 5 décadas. Por poner solo algunos ejemplos, el marxismo, la ciencia política, el psicoanálisis, la teoría cultural, la sociología, la cultura y el arte en general. La biblioteca de Marta es amplísima y diversa. Esa biblioteca, ese background teórico crítico del cual vamos a ir señalando, ya verán, algunos núcleos en la charla, da pie no solo a sólidos análisis y reflexiones, sino de manera indisoluble, y como lo aprendimos a mediados del siglo XX con el debate sobre la responsabilidad del intelectual, de los intelectuales, también da pie a una praxis, a una militancia, a un activismo a favor de la transformación de las condiciones de opresión de las mujeres. Y ya verán que más adelante intentaremos problematizar algunos de estos conceptos. En esta línea, Marta ha creado espacios sociales clave. Las revistas FEM y Debate Feminista, por ejemplo, y señalo una cosa que no es un detalle, me parece, la importancia simbólica de que ambos títulos se escriban con minúsculas. Mucho antes de que Bell Hooks reclamara para su propia identidad la fuerza de la renuncia a las mayúsculas. Si alguien quiere de verdad conocer la historia del movimiento, tiene que partir, es muy fácil, tiene que partir del índice de la revista Debate Feminista, fundada hace 31 años. Otra de las creaciones de Marta son el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, clave en la lucha por la despenalización del aborto en México, y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, entre otros proyectos. Es columnista actualmente del semanario Proceso, presencia constante en los medios de comunicación y autora de cientos de artículos y de decenas de libros. Su penúltimo libro, antes del que vamos a hablar hoy, lleva por título Memorias incompletas, algunos de mis activismos feministas, y fue publicado en 2020. Marta, en realidad, como buena discípula de Carlos Monsiváis, también tiene el don de la ubicuidad que tenía el imprescindible Monsi. Está al mismo tiempo en una marcha, en una mesa redonda, en un programa de televisión, escribiendo un nuevo artículo, dando clases y en una reunión política, y todo de manera simultánea, se los juro. Una vez hecha esta muy incompleta presentación, me gustaría detenerme unos pocos minutos en este libro que hoy nos convoca, el más reciente, decíamos, y parto del título, Dolor y Política. ¿Desde dónde y por qué se vinculan estos dos conceptos aparentemente lejanos? ¿Qué tipo de discurso, qué tipo de narrativa engloban esas dos palabras unidas? Como buena antropóloga, Marta es consciente del entretejido que forman su propia subjetividad y el mundo que la rodea. El término dolor habla siempre de vulnerabilidades, de fragilidades. ¿Cómo entra entonces la propia fragilidad en la escena política o en el discurso en torno a lo político? Recuerdo aquel famoso prólogo de Renato Rosaldo, en el que parte del accidente que le costó la vida a su compañera, la conocida feminista Michelle Shelley, la llamaban Cymbalist Rosaldo, cuando hacían trabajo de campo juntos en Filipinas. Me acordé de este prólogo y busqué en internet a ver de dónde era exactamente la cita y me encuentro con un artículo de Marta que ahora les voy a contar, pero retomo de Rosaldo la idea de que la práctica etnográfica implica el aspecto discursivo de la representación cultural. ¿Quién habla? ¿Cuándo y cómo lo hace? ¿Quién escribe? ¿Cuándo y cómo lo hace? Es decir, que plantea un uso consciente de la narrativa
a partir de la voz que enuncia. Permítanme entonces detenerme un poco en la poética del libro de Marta, ni modo, vengo de donde vengo, para vincularlo con la línea que recupera, como ella misma enuncia en un artículo de 2018, al que llegué buscando a Renato Rosaldo, la creciente tendencia hacia la autorreflexividad en todas las ciencias sociales. En parte, dice Marta, debido al impulso del feminismo, el postestructuralismo y los estudios culturales, una tendencia fundamental en la antropología contemporánea y que en Dolor y Política, todo esto lo estoy agregando yo, la lleva a partir de un ejercicio de autoetnografía para tratar de entender nuestra época. El dolor del título es un dolor múltiple, que toma como punto de partida dos experiencias personales que seguramente ella misma contará. Una vinculada a la enfermedad, el miedo y la pandemia, y otro vinculado a su figura pública como referente del feminismo mexicano. En este sentido, las emociones son consideradas por Marta como prácticas sociales y culturales que inciden en la vida pública, tal como lo plantea también Sara Ahmed. Y estos núcleos originarios dan lugar a un tejido complejo, denso y rico que suma, como lo dije hace unos momentos, teoría política, análisis cultural, psicoanálisis, teoría de los afectos, entre otros, convirtiendo este libro en una cátedra de las teorías que sostienen a los diversos feminismos contemporáneos, para desde allí, y me paso entonces al subtítulo del libro, sentir, pensar y hablar. Ella lo plantea así en las primeras líneas del libro. Déjenme que les lea este comienzo. Dice, en estas páginas siento, pienso y hablo acerca de temas y acontecimientos que considero importantes para el proyecto feminista de emancipación. Atenti con esto. Mi propósito es aclarar mi postura, analizar ciertas prácticas y plantear algunas preguntas. Para ello reflexiono sobre lo que ha estado ocurriendo con algunas protestas feministas y también hablo acerca de incidentes que he vivido. Desarrollo mi reflexión apoyándome en el pensamiento de otras autoras. En especial, recurro a las teóricas feministas Wendy Brown, Judith Butler y Chantal Mouffe, pues la reflexión teórico-política que hacen es radicalmente crítica. Y aquí una aclaración con respecto a lo radical, que no sé si en Chile o en Italia se usa igual que aquí, pero aquí se está hablando mucho del feminismo, de las feministas radicales. Y dice Marta, uso el término radical en un sentido positivo, con su connotación de ir a la raíz y no con el sentido peyorativo de extremista con el que se suele usar. Dejo aquí esta lectura y cierro esta primera intervención para darle la palabra a la propia Marta, que es lo que verdaderamente interesa en este encuentro, subrayando la pregunta que cierra el libro. Perdón que me voy de las 5 líneas iniciales a las 5 líneas finales del libro. ¿Por qué? Porque esa pregunta con la que cierra Marta el libro puede verse en realidad como su origen y como el hilo que lo atraviesa. Dice Marta, ¿qué significa no poder hablar entre nosotras? El costo político que eso tiene para que el feminismo logre hegemonía cultural y política en nuestra izquierda tan fragmentada y vapuleada. Es decir, que a medida que Marta desentraña esta imposibilidad, la de hablar entre nosotras, construye los caminos de diálogo posibles. Y con esto, Marta querida, te paso a ti el uso de la voz. Bienvenida y muchísimas, muchísimas gracias. Pues la agradecida soy yo, contigo Sandra, con Emilia, con Laura, con quienes han hecho posible este encuentro y como bien dijiste, con todas las personas que están escuchándonos, ¿no? Yo sí creo que es importante explicar por qué hice el libro, en donde la pandemia de COVID sí tuvo mucho que ver y
y de alguna manera destapó un dolor que traía yo atorado. El año pasado, después de la maravillosa marcha feminista del 8 de marzo, marcha a la que yo llegué después de haber dejado a mi hijo en el hospital con una falsa alarma, que esa falsa alarma parecía una apendicitis, no fue una apendicitis, fue algo mucho más complicado, que nos llevó a volver al hospital los primeros días de abril y estar en el hospital 15 días. En un momento en donde COVID era el gran miedo, el gran tema, y yo llegaba todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche a quedarme con mi cubrebocas, pero aterrada de que yo me iba a contagiar de COVID, aparte de lo que le estaba pasando a mi hijo. Y después de esos 15 días, cuando finalmente regresamos a la casa, ya no me dio COVID, pero yo durante esos 15 días estuve pensando que lo que traía yo atorado, pues con mis compañeras feministas, que de alguna manera habían malinterpretado muchas de las cosas que yo he dicho, que he escrito, incluso de mis luchas, ¿no? Que lo tenía que sacar y lo tenía que decir. Y entonces, de finales de abril a principios de octubre, que además el encierro lo viví yo muy fuerte, o sea, realmente no salí para nada de la casa, fue escribir, 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 escribir. Y fue realmente un destapar ese dolor que me habían provocado gestos, digo, no es un spoiler que les diga de lo que trata, porque explica también, ¿no? El primero fue cuando en el primer intento de legalizar el aborto en Argentina, las compañeras argentinas hacen un llamado y desde México hacemos un acto en el Monumento a la Madre, que es el monumento simbólico donde siempre arrancaban todas las marchas con respecto al aborto. Y cuando yo llego a esa marcha, de uno de los temas por los cuales yo he luchado muchísimo y que he comprometido toda mi vida, ¿no? Me encuentro a un grupo de feministas jóvenes cargando una pancarta gigantesca, ¿no? Así que les digo, 3 metros por otros 3, ¿no? Grandísima, que decía: Amnistía Internacional y Marta Lamas, aliados del patriarcado. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, una pancarta en una marcha de aborto donde me llamen a mí aliada del patriarcado. Bueno, como yo respeto el trabajo de Amnistía Internacional, dije, bueno, por lo menos me pusieron con Amnistía Internacional y no con un funcionario nefasto. Pero fue un dolor fuerte. Yo veía a otros grupos que estaban en esa manifestación también, que veían esa manta gigantesca con extrañeza. Y yo entendí finalmente, por una de las chicas que llevaba la manta y que a los pocos meses se presentó en un acto que hizo la delegación de policía sobre el tema de trata de personas, trata de mujeres, ¿no? Y vi la misma chica con una pancarta que decía Marta Lamas, aliada del neopatriarcado. Y entonces entendí, ¿no? Me pareció injusto que hubiera salido en la marcha del aborto, pero tenía un sentido en la de trata por esta confusión que se ha ido construyendo entre trabajo sexual y trata, y que al menos en México, y creo que esto es una cuestión mundial, ¿no? Tiene al movimiento feminista dividido entre quienes quieren abolir el comercio sexual, y son las neoabolicionistas, y quienes defendemos los derechos de las trabajadoras sexuales de organizarse y pedir condiciones de trabajo y demás. Entonces, es ese conflicto que voy a tratar también de repente en el libro de explicar bien cuál es mi posición, sí ha dado pie a, digamos, a mucha animadversión y agresión, al grado de, bueno, en vez de decir, tengo una diferencia con Marta Lamas, una diferencia política con respecto a este tema, pues ponerme la etiqueta de que soy una aliada del
patriarcado. Eso fue uno de los incidentes que me causaron dolor. Y otro que fue también muy fuerte para mí fue que cuando estalla el Me Too en México, el Me Too, ¿se acuerdan? Empieza en Estados Unidos en octubre del 2017. En enero del 2018 aparece la carta que hace un grupo de intelectuales, cineastas, etcétera, francesas, cuestionando un poco, digamos, el extremismo de considerar todo acoso y decir, espérense, o sea, sí hay cosas que son un delito y que son acoso, pero otras son errores, torpeza, malas prácticas, ¿no? En función de esa carta hubo un debate en México, fui invitada a la televisión con una feminista joven, y a mí me sorprendió mucho que en un momento determinado de la entrevista, esta chica dijo, si yo siento que me están acosando, es que me están acosando. Y yo dije, a ver, pero también existe la subjetividad, tú puedes estar sintiendo algo y esa no ser la intención de la persona, ¿no? Saliendo del programa, nos fuimos juntas, esta chica y yo, hablando mucho, y me quedé con muchas ganas de escribir un análisis cultural de cómo en Estados Unidos el puritanismo protestante anglo, ¿no?, con respecto a muchísimas cosas, había condicionado el tipo de protesta que se estaba haciendo, mientras que Francia, que tiene otra cultura con respecto a la sexualidad, y no el puritanismo estadounidense, ¿no? Y escribí un libro también muy rápido, lo empecé a escribir en febrero del 2018 y a los 5 meses ya estaba un libro sobre el acoso. Y en el libro yo pongo la dificultad de hablar de acoso en un país como México, con los niveles de violencia callejera y los niveles de abuso constante que hay, que somos un país donde el machismo tiene un patente de corso cultural muy, muy aceptado. Ese libro va a ser leído por muchos grupos feministas como un avalar la duda sobre el acoso. Yo en el libro hablo de los conflictos que tienen que ver con el debido proceso, con la presunción de inocencia, con la denuncia pública, ¿no? Que a mí me parece importante que haya denuncias, pero creo que debe haber caminos para la denuncia, ¿no? La denuncia anónima es importante, pero una denuncia anónima no puede ser al mismo tiempo anónima y pública, de decir, yo no digo quién soy, sí denuncio, pero denuncio a tal hombre, ¿no?, públicamente. Entonces, ese libro también propició que un grupo de feministas hiciera una carta denunciando no solo que yo tenía una equivocada posición sobre el acoso, sino haciendo lo que yo analizo en el libro, una espiral de significación, deslizando mis palabras sobre el acoso hasta hacerme ver como que yo estaba a favor de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Cosa que también me dolió porque además hubo varias compañeras feministas a quienes yo conocía que firmaron la carta y la firmaron sin haber leído el libro, simplemente como un tema de en contra de Marta Lamas, ¿no? Entonces, fueron esos dos eventos, y el último, un grupo de estudiantes, iba yo a dar una conferencia, una clase en la Facultad de Química, y un grupo de chicas feministas se opusieron, porque yo soy una neopatriarcal y porque priorizo la relación con los hombres y apoyo a los hombres. Y eso tiene que ver con otra cosa que fue muy divertida y no, digamos, muy sintomática, que fue que cuando cumplí 70 años, ahora tengo 74, hace 4 años, el seminario donde yo he participado, que es un seminario mixto, decidió hacerme un homenaje. Y yo, para empezar, no quería homenaje, me parecía lo más aburrido del mundo, de nuevo hacer las mismas amigas feministas llegando a decir que eres maravilloso y que esto y que el otro.
Y en vista de que se tenía que hacer por presiones de otro tipo, emocionales, de quien coordinaba el seminario y que estaba muy ofendida, una amiga mía, porque yo no aceptaba que ella me hiciera un homenaje, ella propuso que fueran mis amigos hombres, aliados, que me han acompañado en batallas feministas desde hace mucho tiempo. Y se hizo digamos, un conversatorio donde participaron 8 hombres y se llamó Marta Lamas en diálogo con XY, ¿no? Yo quería además plantear esta cosa de que eran hombres cis, ¿no? Entonces, el tema de machos XY. Y el anuncio se usó por estos grupos feministas que habían estado haciendo declaraciones en mi contra, etcétera. Primero, como cómo era posible que la universidad hiciera un encuentro feminista solo con hombres sin invitar a mujeres. Tuve que salir a dar toda una explicación de que no era un coloquio de feminismo, que era un diálogo conmigo y que se había planteado de esta manera. Pero bueno, estos incidentes yo los traje atorados, digamos, 4 años, 4 o 5 años, ¿no? Y finalmente el espacio de la pandemia, en donde sí llegué a imaginar que me podía dar COVID y que me podía morir y ver, decir, yo no me quiero morir sin contar esto. Pero para contar esto, yo requiero hacer un trabajo también de teorización y empezar a ver que lo que le ha pasado a muchas otras feministas conmigo, como las que firmaron esa carta, por ejemplo, es un tema de fronteras identitarias, que es un concepto que una amiga nuestra, de Sandra y mía, Aide Virgin, hablaba mucho de eso, ¿no? Como tú estableces fronteras no en función de discrepancias políticas, ¿no? Sino de que tal grupo lo tiene fulanita, entonces, como es mi adversaria, nada que ver con ese grupo y las que están en ese grupo, ¿no? Y entonces fue empezar a revisar las fronteras identitarias, la razón arrogante, que es un concepto de un filósofo uruguayo, ¿no? De, si tú tienes la razón arrogante, tú no te sientes en la menor disposición de sentarte a hablar con alguien y a ver si coincides o no coincides, o dónde está el punto de disenso, ¿no? Y todo eso me fue llevando a plantear el tema de la dificultad que hay en este momento en la Ciudad de México entre distintos grupos feministas de sentarnos a dialogar y cómo la relación que se está estableciendo está totalmente marcada por conflictos que sí tienen una base política, es decir, el plantear la abolición del comercio sexual o el defender el derecho al trabajo de las trabajadoras sexuales. Si nos sentamos a hablar, ¿no? A lo mejor podemos llegar a coincidir, decir, yo apoyo totalmente la lucha contra la trata y para mí eso no obsta el que apoya a las trabajadoras, ¿no? Y entonces como que de repente fui entretejiendo estos dolores que me habían provocado estos incidentes con mis preocupaciones políticas, ¿no? Sobre cómo, además, después de esa marcha maravillosa que, digo, creo que es una de las sensaciones después de llevar 50 años en el movimiento feminista, bueno, el año pasado eran 49, ver esa marcha, la potencia de la marcha, las consignas, las chicas, las clases sociales, las diferencias, todo en la calle, ¿no? Fue así como de repente decir, caray, sí lo hemos logrado, sí se está haciendo un camino. Y al mismo tiempo, al finalizar esa marcha, ya no hubo lo que solía haber en las marchas, a lo mejor más tradicionales de las feministas de antes, que era un pliego petitorio, una proclama política, un manifiesto, un algo, ¿no? Que pudiera cerrar toda esa energía maravillosa. Y entonces, claro, eso me lleva a mí a pensar en la estrategia política, ¿no? En que no basta salir a expresar todo el dolor, toda la indignación, toda la rabia por las cosas que están pasando, si no hay una estrategia que pueda canalizar eso y que nos lleve a otra parte.
Y entonces me puse a leer sobre la rabia, ¿no? Me puse a leer desde a Martha Nussbaum, ¿no? Y me puse a leer a una filósofa de origen de la India, Amnia Srinivasan, que acaba de escribir un libro interesantísimo sobre el derecho al sexo, en fin. Entonces fue ir armando este libro sobre dolor y política a partir de mi dolor, de estos incidentes y de mis inquietudes políticas, dentro de las cuales pues está esta dificultad para dialogar sobre las cosas en las que tenemos posturas contrarias, ¿no? Y también sobre la necesidad de construir un feminismo crítico. Y ese feminismo crítico, la mejor definición que he encontrado hasta el momento, justo me la dio la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, porque van a hacer, digamos, un número especial sobre el feminismo en la política y la política de los feminismos. Y miren lo que dice. Ellas proponen pensar un feminismo crítico en continuo aprendizaje y tránsito. Un feminismo que entiende las dificultades de un nosotres en el ámbito sindical, un feminismo que debe estar en estado de alerta frente a las argumentaciones neobiologicistas y punitivistas que excluyen identidades en lugar de potenciar consignas, y también un feminismo rebelde, solidario y poético que asume la responsabilidad de hacer oír su voz con el firme propósito de que todos podamos vivir vidas menos precarias. Entonces, la parte final del libro, que es el epílogo, yo retomo la pregunta que hace Pierre Bourdieu de qué significa hablar, ¿no? Y retomo la propuesta que esboza, pero no la desarrolla completamente, Judith Butler sobre la política de la no violencia, ¿no? Pues como para abrir la posibilidad de que empecemos a pensar que una política de la no violencia, ¿cómo la construimos? Y cómo la construimos cuando estamos rodeadas de los dolores, las violaciones, los feminicidios, la corrupción, la impunidad, todo lo que nos atraviesa todo el tiempo en México, en América Latina y supongo que también en algunas partes de Europa. Entonces, pues de eso va el libro. Esos fueron mis dolores. Y bueno, van a ver a lo largo del libro, quienes se interesen en revisarlo, ¿no? Pues voy soltando quiénes son las figuras, digamos, de mi formación política, que sí empieza con Freud y con Marx, obviamente pasa por Gramsci, y va a llegar, digamos, a un descubrimiento bastante reciente de los últimos 5 años o 6 años, de Wendy Brown, una politóloga estadounidense que es la pareja de Judith Butler, pero que trae una preocupación política muy distinta de la de Butler, ¿no? Y bueno, muy en el marco de la radicalización de la democracia que plantearon la Chloe Mouffe hace mucho tiempo y que Chantal Mouffe sigue en este momento impulsando con este debate tan complejo que hay en torno a los populismos. Entonces, pues eso es, y de eso pues me pueden preguntar, le pueden preguntar a Sandra, no sé, Sandra, sé, porque lo has dicho, ¿no? Que el libro te interesó, pero tú eres una crítica, entonces debe de haber algo que me critiques, que me encantaría escuchar. Sabes que estaba pensando ahora, aunque te he escuchado varias veces contar este origen del libro y lo hemos hablado y lo he leído, de pronto me dio una sensación de ruptura de estos tejidos rotos en los que vivimos y en los que vivimos en México cotidianamente, ¿no? Ayer la noticia era la visita de la Comisión de Naciones Unidas para ver el tema de los desaparecidos. Tenemos a las chicas de la UNAM con varias facultades, como siempre, tomadas. Hay una ruptura de un orden posible, que no es que nos gustara el orden anterior, pero que tu libro nos ayuda
a pensar cómo reconstruir desde ahí. Me parece que hacer crítica literaria o crítica cultural es sobre todo hacer análisis. Y a mí me gusta mucho esta idea de poder, de develar a través del recorrido por tus páginas nuestras de las y los lectores, nuestras maneras de pensar, de sentir y de hablar. Y sobre todo, yo pensaba, podemos ir haciendo como un recorrido por los capítulos, porque cada una de las partes del libro tiene sus núcleos peculiares y se van trenzando, no quiero, como en una suerte de espiral, que va finalmente entretejiendo un corpus muy productivo y muy interesante, pero que parte de este primer capítulo que tú llamas Pensar la época. Y es una época muy peculiar, no dudo que cada época tenga su peculiaridad, pero esta que estamos atravesando, y especialmente en México, donde estos ataques que tú has recibido, no lo voy a personalizar, lo que muestran es una ruptura en términos de la memoria de los feminismos y de las luchas sociales. Y pienso la diferencia que hay, por ejemplo, en un movimiento que tú y yo conocemos bastante bien, que es el movimiento por la despenalización del aborto en la Argentina, y la importancia que tenían las voces de las otras, de las mayores, de las viejas, de las que llevan 50 años pidiendo que se despenalice el aborto. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Y no sé bien cómo lo estén viviendo en Chile, por ejemplo, donde la presencia de las jóvenes ha sido importante y tú en algún momento haces referencia a la rabia y piensas en el manifiesto de las tesis, ya no el Estado violador, el Estado opresor es un macho violador, sino en su manifiesto de quemar, donde proponen quememos todo. Claro, es una reflexión, es algo un poco simbólico, pero más o menos, porque tratar de entender esta violencia, pienso en nuestras estudiantes de la UNAM, a mí la rabia, digamos, me parece absolutamente justificada en un mundo de verdad que es brutal para la mayor parte de ellas, y tú lo has dicho muchas veces, desde el espacio doméstico, violento, muchas veces con agresiones sexuales permanentes, después moverse 1 hora y media, 2 horas, 3 horas para llegar al aula, y cuando llegan al salón de clases lo que encuentran es más violencia. De ahí a destrozar la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, que es una que nos resulta muy cercana. ¿Qué se ha roto? ¿Qué se ha quebrado en eso? Y creo que tu libro nos ayuda muchísimo a intentar entender esto. Yo partiría, si te parece, de un núcleo clave que tú utilizas en pensar la época, que es la relación entre el neoliberalismo y el feminismo hegemónico, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea de lo individual y el empoderamiento individual, opacando un concepto clave para el feminismo como era la emancipación? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que pasa con esta cultura del narcisismo, esta cultura del espectáculo? Sé que es un tema que además les resulta familiar y cercano a las colegas italianas. Hacer un recorrido por las manifestaciones de los últimos años del feminismo, tratando de entender los reclamos de esta cuarta ola desde este espacio, le da un giro particular, ¿no? No sé si tengas ganas de hablar un poquito de eso, Marta. Sí, claro, digamos, tú lo dices muy bien y yo lo que, digamos, podría ir un pasito más adelante es la transformación del feminismo en mujerismo, ¿no? Que a mí es algo que me preocupa mucho. Cómo hace 50 años
las mujeres no teníamos un reconocimiento político, mediático, académico, y cómo las primeras acciones fueron para, oigan, véannos, aquí estamos, las mujeres tenemos una voz, tenemos una propuesta, tenemos una problemática, ¿no? Y cómo después de muchísimos años, ese estar subrayando que somos mujeres se ha convertido en algo que va en contra, digamos, de un objetivo emancipador. Benjamín Arditi, que es un politólogo paraguayo radicado en México, tiene un libro sobre la política en los bordes del neoliberalismo, y el segundo capítulo del libro, yo a él lo cito en el libro, ¿no?, se llama El reverso de la diferencia, y él plantea eso, que como todos los movimientos, movimiento estudiantil, movimiento negro, movimiento gay, movimiento indígena, han tenido que luchar para que se reconozca su diferencia, pero después de un tiempo, si no hay la posibilidad de abrirse a las otras diferencias, articularse con los otros movimientos, ¿no? Si te quedas encerrado, y recuerdo lo que contaba Emilia antes de que empezáramos aquí la plática, ¿no? Es decir, el sectarismo, que a lo mejor ni siquiera es deliberado, sino que es un mirarse al ombligo, ¿no?, y estar quejándose todo el tiempo de que eres la víctima principal de este sistema, ¿no? Pues eso lo que ha hecho no solamente es unos niveles, digamos, de poca... En antropología tenemos el término cross-fertilization, ¿no?, de fertilización cruzada de las causas, ¿no? Lo que Laclau y Mouffe llaman las cadenas de equivalencias, el darte cuenta que para resolver muchas de las demandas del feminismo tenemos que voltear a ver qué está pasando con los trabajadores jornaleros, y tenemos que ver qué está pasando con las lesbianas, y tenemos, es decir, entonces yo pienso que eso es una de las cosas que a mí más me sorprende. En el libro yo analizo simplemente los últimos 5 años de las manifestaciones feministas. Y la primera manifestación de la cual yo arranco, que es la manifestación por los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes, ¿no?, va a ser, digamos, la diferencia con respecto a las otras manifestaciones, sobre todo la de la Primavera Violeta, que es en abril del 2016, que es la marcha que yo considero que es la marcha más feminista. Pero el discurso, como de un año a otro las feministas dejan de hablar de las otras causas, ¿no? Y cómo además, digamos, el capital, ¿no?, agarra y toma, digamos, esta figura de las mujeres que luchan para hacer desde unas zapatillas de correr de Nike de mujeres, y los colores y el negocio y toda la cosa de la mercantilización, y luego cómo las mujeres empresarias, las mujeres que están en una lucha mucho más individualista, se sienten absolutamente apoyadas y reconocidas por este movimiento en la calle, que es mucho más amplio y que se plantea como anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, pero que al no poder construir esta nueva agenda, ¿no?, este nuevo pliego petitorio que vaya un poco más allá de acabemos con la violencia hacia las mujeres. Claro que hay que acabar con la violencia hacia las mujeres, pero mi pregunta siempre es a los estudiantes y a las estudiantas: ok, en México mueren 11 mujeres al día asesinadas. ¿Cuántos hombres mueren asesinados? ¿Cuántas personas trans mueren asesinadas, ¿no? Es decir, abrir un poco. Entonces, lo que tú marcas, Sandra, digamos, tiene que ver también con este giro de la política en el neoliberalismo, ¿no?, que tiene, digamos, dos vertientes. Por un lado, tiene una vertiente muy moralista, y esto lo marca también Wendy Brown muy bien, ¿no? Entonces hay un moralismo fuertísimo, y por el otro lado hay esta cosa identitaria que tuvo su razón de ser, que es una palanca importante para movilizarte y para entrar en una reflexión, pero que si te quedas atorado en eso, ¿no?, si no puedes a partir del identitario
abrirte a otras identidades, ¿no? Y a otras causas políticas, eso es de una esterilidad y de un atorón, ¿no? Que yo pienso que es una de las cosas que a mí me duele que está pasando hoy con el movimiento feminista. Es decir, tú dices en distintos grupos sociales, en distintos medios políticos, con personas de distintas filiaciones, bueno, ¿y las feministas qué quieren? Y todo el mundo te va a decir, ah, sí, quieren que se acaben los feminicidios. Bueno, pero ¿qué más quieren? Bueno, que se acabe la violencia sexual, que se acabe el acoso. Bueno, pero ¿qué más quieren? Y ya hasta ahí llegan. No hay una propuesta sobre el trabajo, digamos, no hay una propuesta. Ya se consiguió la propuesta sobre la representación, tenemos en paridad en México, ¿no? Consagrada en la Constitución. Entonces el tema de la representación política ya está, y parecería que eso ha como tranquilizado el movimiento de las mujeres de los partidos y de la política. Ya tienen la paridad, pues entonces, ¿cuál es la nueva agenda que hay que construir? Y cómo es una agenda que no se puede construir solas las feministas, ¿no? Para empezar, tendríamos que sentarnos las feministas de las distintas tendencias, las que tenemos diferencias políticas entre nosotras, y ver qué agenda podemos armar. Y luego ir con esos otros grupos de gente que está queriendo recuperar la vida, digamos, relacional, no cruzada por la explotación, no cruzada por la opresión, ¿no? Que ese es el apunte de la verdadera emancipación política, ¿no? Entonces, esas son, digamos, mis preocupaciones. Creo que eso no sé si está tan claro en el libro, ¿no? Pero eso es lo que yo veo, ¿no? El sentir, el pensar y el hablar de estas cosas, ¿no? ¿Por qué nos han contrapuesto en este momento mediáticamente a las feministas como si todas fuéramos lo mismo y quisiéramos lo mismo con el presidente de la República, ¿no? Como si fuéramos enemigos, ¿no? Digo, a mí me parece que eso da para hacer un análisis político sobre qué tipo de mensaje y de perfil está teniendo el movimiento en su diversidad, como para que no se pueda ver que hay en el gobierno muchas feministas que están con el presidente, que hay fuera del gobierno muchas feministas que están con el presidente y que hay muchas que están en contra del presidente, que esa diversidad del movimiento no la puedes reducir a decir las feministas en contra de López Obrador, por ejemplo. No, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Entonces, este reduccionismo, ¿no?, de los mensajes políticos también te está hablando de un reduccionismo del análisis político del propio movimiento. Sí, estaba pensando en si hay una coincidencia, no sé cómo llamarlo, pero esta idea del feminismo como proyecto emancipador, que es claramente una idea vinculada a la izquierda, además la izquierda no solo como proyecto político, sino como formación teórica, que es la tuya, y ahí están, ya lo dijiste, Marx, y está Gramsci, y está Bolívar Echeverría en América Latina, incluso Wendy Brown, aunque sea gringa, digamos, este proyecto emancipador ha sido de alguna manera, no voy a decir fagocitado, pero un poco violentado por un feminismo de derecha, muy ligado, diría yo, a lo empresarial en muchos sentidos, y que pareciera tener, y ahí es donde el enojo de las chavas crece, pareciera tener demasiados vínculos con eso que en México llamamos las anarcas, que poco tienen que ver con el maravilloso anarquismo que aprendimos, por cierto, con, entre otras cosas, Bakunin, Malatesta y tantos de los anarquistas. Hay algo ahí, y ahí es donde yo entro al núcleo nuevamente esto de lo neoliberal, ¿no? Pareciera que esta coincidencia entre una cierta derecha está ocupando esos espacios del feminismo de izquierda y está construyendo un discurso
descalificación del feminismo de izquierda, Pero ¿no? fíjate, Sandra, que yo no vería que solo es un feminismo de derecha. Yo creo que hay un feminismo que se siente progresista, pero que ha resbalado a una cosa muy narcisista, ¿no? Por eso hablo del mujerismo. Para mí el mujerismo, es decir, yo tengo compañeras que vienen de una tradición progresista de izquierda y que en este momento están en una cosa muy mujerista y ni son de derecha ni asumen la bandera de la derecha. Pero el contraponer, digamos, lo que fue el origen del feminismo, que tuvo que ser feminismo por la situación concreta en que estaban las mujeres, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, ¿no? De no igualdad en todos los terrenos, como se ha ido ganando, ¿no? Al mujerismo actual, sí hay una brecha, y la preocupación es que no, aparte están las feministas de derecha, es decir, ya leí el otro día las declaraciones de las panistas sobre la sororidad y dije, bueno, no me sorprende, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que hay feminismo de derecha, sí, indudablemente. Hay feminismo empresarial de aquí lo que hay que hacer es ocupar los mejores puestos y los lugares y que las mujeres lleguen y el techo de cristal, etcétera, etcétera. Pero aparte, hay un feminismo, te diría un feminismo casi popular, que se ha reducido a ser un mujerismo y que están en una reivindicación de yo como mujer he vivido violencia, yo como mujer me han pasado estas cosas y yo quiero tener más, ¿no? Pero ese yo quiero tener más no está hecho en un horizonte de, ok, también los mineros que están trabajando como bestias peludas en las minas quisieran tener otro tipo de vida, ¿verdad? Y los jornaleros y las empleadas del hogar. Y entonces, la falta de esta visión transversal sobre las distintas explotaciones y opresiones, las llevan a reivindicar solamente la situación de la mujer, ¿no? Y encarnada en ellas, pues. Y ahí aparece un tema que me parece de los más graves y que tú señalas y lo vivimos todos los días en este tema de los esencialismos, de las identidades, que es el feminismo transexcluyente, que es un tema del que tú hablas y que me gustaría que contaras un poquito más. Bueno, tiene que ver, imagínate, hay un grupo de feministas, algunas de las cuales yo conozco hace muchos años y han tenido, digamos, he compartido con ellas en el arranque del feminismo muchas posiciones, ¿no? Y que en este momento están preocupadas por lo que ellas llaman el borramiento de las mujeres. Entonces, en vez de pensar que hay una nueva categorización de los seres humanos, que hay muchas maneras de ser mujer, de ser hombre, y que hay seres humanos que van a ser identidades distintas, ¿no? Se siguen aferrando a una idea de mujer, de es mujer la que menstrua, no es perdón, es hembra la que menstrua. Y puede haber hembras con identidad varonil, que son los hombres trans, por ejemplo, y por eso me parece espectacular el proyecto de ley del aborto de Argentina o el que acaba de sacar la Suprema Corte aquí en México, que habla de personas gestantes que pueden tener acceso al aborto sin hablar solo de mujeres. Entonces, hay un tema de conceptualización de la condición humana y de qué somos los seres humanos. Y bueno, los seres humanos somos hembras, machos y personas intersexuadas en términos biológicos. Y eso se va a traducir en múltiples identidades. Bueno, el marco heteronormativo de la cultura, binario, ha dicho que las hembras son mujeres y los machos son hombres. Bueno, ahora ya no. Ahora hay hembras que son varones, ahora hay machos que viven como mujeres y hay muchísimas personas que se están desmarcando de estas etiquetas identificatorias que en última instancia nos remiten a que todos somos seres humanos y todos deberíamos de tener los mismos derechos humanos y que ya la etiquetación está mostrando digamos, la falla que tienen, ¿no? Entonces, claro, ese es uno de los debates actuales, ¿no? De las compañeras feministas que están ofendidas, indignadas de que haya mujeres trans, ¿no? Y sienten que les están quitando algo de su identidad, ¿no? Y tienen que hablar del borramiento de las mujeres. De nuevo es mujerismo, ¿no? Es decir, tenemos como que dar una discusión también conceptual sobre
cómo las identidades se construyen psíquicamente en el inconsciente de los seres humanos. Françoise Dolto, una psicoanalista maravillosa, habla de la imagen inconsciente que tenemos de nuestro cuerpo, ¿no? Y todo lo que implica el poder en un momento determinado asumir una identidad que no sea la normativa o la que te toca, digamos, por haber nacido con determinados cromosomas, ¿no? Entonces, es de nuevo regresar, por eso la definición que les leía del feminismo crítico, ¿no? Antibiologista, antiesencialista, ¿no? No solo rebelde y poético, sino eso es muy importante. Sí, y considerando sobre todo que vivimos en un continente donde el promedio de vida de las personas trans es de 35 años. Sí, ¿no? Los asesinatos. Están sometidos a una violencia brutal que grandes grupos de feministas consideran no asumir como propio. Cierro yo mi participación un poco esperando las preguntas, pero pidiéndote que, porque además ahora hablaste de las subjetividades, quiero decirles a quienes se acerquen al libro que ese es uno de los capítulos más fascinantes para mí en términos teóricos, ¿no? El de donde discutes cómo se construyen las subjetividades y sacas a colación toda tu formación psicoanalítica junto con la formación política, ¿no? Y aquí aparece esta, me parece que es una frase de Silvia Bleichmar, otra argenmex, que habla de esta construcción de las subjetividades también como una construcción política, no solo vinculada a la psique, ¿no? Entonces, ese capítulo es muy interesante, pero yo te iba a preguntar algo que hasta hace poco no se hablaba, que era la no violencia, y que ahora empieza a estar, bueno, se hablaba así, lo hablaban los gandianos, ¿no? Pero no lo hablábamos dentro de la política y mucho menos dentro de la política feminista. Y en este momento tú estás hablando de la fuerza que puede tener la no violencia. Judith Butler acaba de sacar su nuevo libro, La fuerza de la no violencia. Hay algo que nos está llevando desde este pensamiento progresista, complejo, de izquierda, que intenta nuevamente imaginar un mundo posible para todos, algo que nos está llevando a lograrlo no como en otras épocas se pensaba, tomando las armas, sino a través de la no violencia. ¿Por dónde va eso, Marta? Bueno, va para empezar por todo lo que tenemos que recuperar de quienes han luchado no violentamente, ¿no? Han luchado, digamos, desde con sentido del humor hasta con cuestiones de resistencia, ¿no? Y yo pienso que, digamos, para mí una de las primeras, ¿qué diría yo? Exigencias en el tema de la no violencia pasa por este tema de los animales, ¿no? De cómo tenemos que abrir nuestra lucha feminista a una lucha por otros seres humanos en el mundo y luego seres sintientes no humanos también, ¿no? Y empezar a tener una concepción distinta, porque el tema de la educación en la crueldad y en la violencia muchas veces se da desde la infancia, es decir, la niña que le corta las alitas a la mariposa y que la mamá le parece muy divertido, o que le corta la cola a la lagartija, es decir, desde ahí, ¿no? Hay una educación, una pedagogía en la no violencia muy importante y que tenemos que en nuestras intervenciones feministas traer a cuento este tema de los seres sintientes que sienten dolor, igual que nosotros, que sienten emociones, ¿no? Y que para muchos de nosotros se han vuelto nuestros compañeros de vida, pues, ¿no? Es decir, gatos, perros, etcétera. Entonces, yo pienso que esa es una entrada, yo lo he visto con mis alumnas, mis alumnos, ¿no? El tema de los animales está permitiendo entender cosas de la no violencia. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo cuando una alumna me dijo,
lo mal que a ella le ponía, por ejemplo, ver que alguien pateara a un perro en la calle. Y yo le pregunté si no se había sentido mal de ver cómo estas feministas que se autonombran anarquistas, y tú bien señalaste que no son anarquistas, ¿no? Pateaban a las policías mujeres. Y ella no había hecho la conexión, ¿no? De por qué a ella le duele que alguien patee a un perro, pero por qué a ella no le dolía que una mujer patee a otra mujer simplemente porque la cuestión de la autoridad de la policía estaba ahí presente. Entonces, el ir conectando y el ir haciendo vínculos, ¿no? Es decir, yo hay muchas cosas que a mí no me parece violencia que las jóvenes pinten las paredes y los monumentos, eso no me parece violencia, pero sí me parece violencia y violencia contra ellas mismas que rompan las computadoras de una universidad pública, porque eso las va a afectar a ellas en la forma en que se va a distribuir el presupuesto de esa universidad pública. Entonces creo que también necesitamos que dar una discusión, lo planteo en el libro, ¿qué consideramos violencia? ¿No? Yo sí creo que no podemos llamar a todo violencia y que tenemos que ir precisando. Y cuando vas precisando, eso te permite también entender qué implicaría una lucha por la no violencia. Es decir, la lucha por la no violencia no es quedarte en tu casa con los brazos cruzados, ¿no? Va a ser mucho de lo que se está haciendo ahora, es parte de la lucha no violenta. Es una lucha expresiva, es extrema, pero no necesariamente es violenta. Y hay cosas como romper un instrumento de trabajo en una universidad pública que sí es violencia y que la lucha por la no violencia a lo mejor pasa por hablar con estas estudiantes y decirles, a ver, pinten las paredes, hagan un performance, hagan su pliego petitorio, ¿verdad? Pero no rompan la computadora. Y de la misma manera de, si te duele la patada a un perro, te tiene que doler la patada a una policía, ¿no? Entonces, no sé, digo, no es que yo tenga ya así absolutamente armada mi propuesta de la lucha por la no violencia. Lo que sí estoy convencida es que una forma de entrar a esa discusión es la lucha en defensa de los seres no humanos, de los animales, ¿no? Sí, me gusta mucho cómo lo planteas, porque de hecho creo que todo lo que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas y que ha hecho el movimiento feminista tiene que ver con una lucha no violenta, tiene que ver con este trabajo político muy preciso. Tú siempre dices, hay que tener causas muy claras y detrás de esas causas caminar, ¿no? La tuya fue y sigue siendo el aborto, el trabajo sexual, ir caminando ahí y recuperas, y en el libro aparecen por supuesto, manifestaciones artísticas, literarias, culturales, y la parte que hablas del especismo y el antiespecismo, eh, la forma en que lo planteas me recordó muchísimo a Coetzee y su trabajo dentro de las novelas a favor o más bien en contra de la violencia hacia los animales, ¿no? Y él habla de estos campos de concentración, lo llaman, se armó un desmadre, hay que decir, se armó un desmadre en Alemania, se armó un desmadre en Israel cuando él habló de campos de concentración, pero él dijo claramente, si los mataderos de animales tuvieran no paredes sino vidrios, no paredes de vidrios de ladrillos, sino paredes de vidrio, nadie comería carne, ¿no? Entonces, hay esta educación en la crueldad me interesa muchísimo, pero yo es el momento en que le demos la palabra a quienes nos están acompañando para que puedan, no sé, Laura, tú te haces cargo de esa parte, ¿verdad? No, bueno, podemos hacerlo las dos. Venga. Pueden intervenir directamente o a lo mejor escribir sus preguntas en el chat. Sé que no son tímidas las Ya hay chicas una mano levantada. Martina ya levantó la mano. Adelante, Martina. Sí, muchísimas gracias, Sandra y Marta, por esta inspiradorísima charla, muy inteligente, muy profunda. Y gracias, Marta, por
llevarlo un poco en los entretelones de lo que ha sido la escritura de este libro, porque el interés también es entender y sentir contigo lo que ha llevado a ciertas reflexiones. Yo tengo una pregunta acerca de la rabia. La rabia, no la rabia ciega que a veces puede agarrar a las feministas más jóvenes, o a las, digamos, en general, en ciertas circunstancias, ciertas las personas, sino a la rabia que sentiste tú y cómo te ha llevado al proceso creativo. ¿Cómo trabajaste tú con esa rabia, pensando junto con las primeras psicoanalistas, ¿cierto? Sabine Spielrein o bueno, otras como Melanie Klein, ¿cierto? Que existe una potencia de la rabia que es creadora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿Por dónde va ahí? Fíjate, Martina, que yo no tuve rabia, tuve dolor. Con lo que me pasó, me produjo dolor y yo vi la rabia y traté de entender la rabia. Y a mí el libro de Martha Nussbaum sobre la ira me pareció, a mí me ayudó muchísimo a entender la pregunta de si la rabia puede ser productiva, expresar la rabia, o puede ser contraproducente, ¿no? Pero yo no solté mi rabia, digamos, yo mi rabia la tengo más, digamos, aunque suene muy panfletario, contra el neoliberalismo, contra el gran capital financiero, contra ciertos personajes de la política de mi país. Ahí sí tengo una rabia muy clara, pero en este libro, por eso nada más se llama Dolor y Política. La rabia no está en el título, está en el trabajo sobre la rabia de las mujeres. Y a mí lo que me pareció que se ha olvidado, ¿no? Es cómo las sufragistas tuvieron momentos de muchísima rabia, ¿no? Que las llevaron a la cárcel, a que las obligaran a comer a la fuerza, y cómo, por ejemplo, Virginia Woolf escribe, ¿no? Con la rabia de sentirse la hija de un hombre educado que nunca le dio la posibilidad de ella educarse, ¿no? Y lo hace con una distancia, ¿no? Y con la política de la indiferencia, ¿no? Como yo no sé si le voy a contestar a este hombre que me está pidiendo mi apoyo para acabar la guerra cuando yo como mujer, pues no tengo país, no me interesa ser más que del mundo, una ciudadana del mundo y no una cosa nacionalista. Entonces, yo meto en el libro esos ejemplos de un manejo productivo de la rabia, ¿no? Pero, pues no sé, a lo mejor todavía estoy muy troquelada por el deber ser femenino, pero no sentí tanto rabia, sino dolor con lo que me pasó. Sí, ese trabajo que tú hiciste hace tiempo sobre 3 Guineas y que retomas de Virginia Woolf y retomas en el libro, da la posibilidad de pensar desde ahí, desde esa brecha que hay o esa diferencia entre una rabia productiva, una rabia que se convierte en un motor de cambio, que puede convertirse en un motor de cambio porque busca algo que está más allá de la propia rabia, digamos. Lo que está pasando es que estas rabias de las que hablamos, que es la rabia de los grupos anarcos, en los movimientos feministas o de ciertos grupos de nuestras estudiantes y demás, es una rabia que se alimenta a sí misma y que no tiene canal de escape. No hay posibilidad de decir, justo por lo que tú planteabas, de no hay una meta política. Claro, son explosiones, como dice Castel. Castel habla de explosiones, entonces son explosiones de rabia, de protesta, pero falta ese paso de decir, bueno, ya exploté, ya dije horrores, y ahora, ¿qué hago? ¿No? Para mí esa pregunta leninista del qué hacer sigue siendo muy vigente, ¿no? Es decir, no solamente es qué siento, quién soy, qué me pasa, sino qué hacer, qué es lo que tengo que hacer para poder caminar hacia ese mundo que quiero construir, ¿no? No, y No si sé si puedo, no alguien sé si más, sí. puedo
yo hacer una pregunta? Sí, Me Laura. gustó muchísimo esta cuestión de la rabia y del dolor, porque creo que estos dos elementos tienen mucho en común y se puede crear un diálogo entre rabia y dolor. Existe un dolor rabioso, existe un dolor depresivo, y cuando uno siente dolor, cuando pone en el centro el otro. Y entonces aquí vemos otro lado del neoliberalismo, ¿no? Que ha instalado un concepto de identidad que se vincula a lo propio. Yo no voy a destruir las computadoras de mi universidad si me considero una identidad en relación con el mundo, mientras en cambio, y si considero que yo no termino cuando empieza el otro, sino estamos en un circuito que comprende el mundo. Entonces creo que para repensar nuestro mundo hay que quebrar simplemente los binarismos, porque el pensamiento binario es lo que articula estas identidades siempre más endogámicas y ensimismadas e ilimitadas, diría con un término así sociológico, que entrampan la verdadera identidad que no puede salir de la relación. Entonces, repensar la relación desencadena también este vínculo entre rabia y dolor, que creo que realmente lleva a la creatividad y no a la destrucción. Puede, no sé, me ha suscitado este tipo de reflexiones tu planteamiento maravilloso. No sé si puedo yo ahora, no sé Laura si vamos bien con el tiempo, ahora tú lo Sí, dirás. estamos súper bien. Yo quisiera retomar una mención, una pregunta, un tema que introdujo Sandra en el principio, ¿no? Y que tiene que ver con los tejidos rotos. Básicamente la relación entre generaciones, ¿no? Historizándola un poco, porque efectivamente hay contextos precisos, geografías precisas en los cuales las jóvenes y las no jóvenes y las mayores dialogan. El caso argentino, ¿no? Se reconoce una genealogía en donde hay una continuidad, hay una herencia, hay una transmisión, hay una actualización, ¿no? La parte que por lo menos logro captar. Hay otros contextos, por ejemplo, al que están aludiendo ustedes, México es un caso. En Italia, te diría, yo ahora pienso en el caso, no sé, sobre el chileno, dirán Martina, Laura y otras. Me parece que hay esta cadena de transmisión, la cadena intergeneracional, no es fluida, se ha roto algo. Bueno, y casos se pueden multiplicar. Entonces, eventualmente, una causa general, el neoliberalismo que fractura las nobles herencias, sí, pero el neoliberalismo está también en la Argentina, mientras que de hecho hay territorios variados, reacciones diferentes. No sé si sobre este tema del tema de la transmisión de la herencia, de la construcción de genealogías, en los contextos, algunos contextos específicos, tú puedes decirnos cuál es, dónde se forma esta ruptura, lo que la causa, no sé. Mira, yo creo, digamos, yo creo que mi caso no es un caso general. Digamos, hay otra feminista muy conocida, fuimos compañeras en la Escuela de Antropología, Marcela Lagarde, que sigue teniendo una, digamos, cadena de transmisión y una cantidad de seguidoras, digamos, ¿no? Yo creo que hay de los feminismos de México, te diría que tanto en el feminismo que se llama feminismo indígena, aunque hay mujeres no indígenas que participan en él, sí hay una búsqueda de esta cadena genealógica, ¿no? De las mayores, el respeto a las mayores, ciertas figuras, etcétera. Yo creo que mi caso en ese sentido es un caso complicado, porque lo que yo veo hoy mucho en el movimiento es un tema de mucho antiintelectualismo, y digamos, yo me posicioné un poco como intelectual. El hecho de hacer la revista, durante 25 años fui directora de una revista que era
una revista intelectual, como un journal académico, ¿no? Así, era un libro, una forma de libro, era esto, pues, ¿no? Entonces, eso, mi clase social, yo soy una mujer privilegiada, soy blanca, hay toda una serie de cosas que me vuelven una figura que genera conflicto a otros grupos, ¿no? Y yo no pienso que sea un problema de México, ¿no? Sí creo que tiene que ver mucho con quién soy yo y que genero cosas desagradables para mí, pero que también son razonables en un país como México, alguien que ha tenido el privilegio que yo he tenido para hacer mis organizaciones, hacer la revista. Eso implica tener recursos económicos, tener recursos, tener capital de mucho tipo, pues, ¿no? Y eso entre que se agradece por algunas, pero se resiente por las demás, ¿no? Y he sido una figura que he tenido muchos vínculos con hombres y mantengo mis vínculos con mis amigos intelectuales hombres, ¿no? Y eso tampoco ha gustado en el movimiento. Pero hay muchas otras figuras feministas que sí han logrado como tener más seguidoras. Yo creo que lo decía Laura al principio, es decir, yo probablemente tengo seguidoras intelectuales, gente que a partir de lo que yo he escrito me sigue, pero yo no soy tampoco un ser muy sociable de tener reuniones con muchas mujeres para ir a hablar con ellas, ese tipo de cosas, que sí lo han hecho otras feministas. Entonces también veamos la diversidad de feminismos en México, no solo el tema, digamos, conmigo, pues, ¿no? Pero entiendo tu pregunta, Emilia, porque sí, creo que eso se planteó mucho a nivel internacional, como que el tema de las madres fundadoras, ¿no? Y cómo las nuevas feministas querían como ya olvidarse de las madres fundadoras. Eso probablemente sí se ha dado un poco conmigo en algunos campos, ¿no? Gracias, Marta. Sí, porque lo escuché muchas veces por parte de nuestras estudiantes también, ¿no? Una cierta incomodidad en un reconocimiento claro, ¿no? Como un desajuste entre los momentos fundacionales, este momento, Claro. y lo sucesivo, como siempre generalizando con todas las Sí, imperfecciones sí, de una sí. generalización, pero te digo ahora, partiendo no de la teoría, sino también de una experiencia bastante epidérmica, como puede ser la charla, Sí. muchas veces consideré, observé, me hablaron muchísimos estudiantes en esta última época, la última década, te diría, Ujú. de esta no reconocer, una especie de partir de cero, ¿no? O sea, de Sí. sí mismo, punto, ¿no? El punto cero de la historia. Entonces, no, Claro, pero eso tiene que ver con el antiintelectualismo. Si tú no lees, si no te interesa de dónde viene el pensamiento, pues es a partir de lo que yo siento, ¿no? Y claro, y también yo creo que en términos más psicoanalíticos, no tenemos muy resuelta la relación con la madre, ¿no? Las mujeres. Y también ahí hay un rollo de las mujeres ya mayores que nos evocan una cosa de la relación con la madre. Entonces creo que ahí se abre una cosa para pensarle. Sí, yo pensaba también que me parece interesante un poco complejizarlo también con el tema de la interseccionalidad y las identidades esencialistas. O sea, es un poco de, bueno, tú, mujer burguesa, blanca, heterosexual y además amiga de los hombres, ¿qué vienes a decirme a mí? Que, etcétera, etcétera. Y entonces algo que nace como un elemento súper importante en el pensamiento social y en el pensamiento feminista actual, que es la idea de la interseccionalidad y pensar en estos otros feminismos, ¿no? Los feminismos indígenas, pero qué sucede con las afrodescendientes en nuestro país, las campesinas, etcétera, etcétera. Todo esto pareciera que
al mismo tiempo crea una balcanización del movimiento. Entonces, tú no hables de la parte indígena porque tú no tienes idea, y tú no me vengas a decir a mí lo que es ser lesbiana porque no tienes idea, y tú no. Entonces, ahí es donde yo siento que el cierre de tu libro, después de haber hecho este tejido y que además sabiendo lo que provoca la reflexión intelectual, tú lo haces con absoluta honestidad diciendo, este es mi camino para entender las cosas, ¿no? Este es mi camino, es la reflexión, es la lectura, es pensar, es discutir con otras, con otros, con otros. Entonces, ¿por qué no nos sentamos? ¿Qué es lo que impide? No que seamos idénticas, porque eso no lo vamos a hacer, sino que a partir de estas diferencias logremos sentarnos a hablar y a escucharnos. ¿Qué es lo que está pasando que no logramos esto? ¿No? Entonces, creo, para mí ese cierre del libro es clave como no solo para entender todas las páginas del libro, sino para abrir este camino o estos caminos nuevos que son los que estamos intentando abrir, que son los que intentamos abrir con nuestras colegas, con nuestras estudiantes, con las colectivas feministas de la universidad o de Ecatepec, el municipio con mayor índice de feminicidios en nuestro país y que queda aquí, ¿no? A una hora de mi casa o de la tuya. Entonces, ahí me parece que tenemos que concentrar ahora, pensaría, si me preguntas, porque por ahí planteas, no quién soy, sino qué necesitamos para todos nosotros, ¿no? ¿Qué queremos encontrar? Y yo diría que tenemos que encontrar ese espacio, como lo planteas tú, donde podamos de verdad hablar y escucharnos, ¿no? E ir desentrañando, como nos enseña el libro a desentrañar, cuáles son los obstáculos para esto. Y desde ahí volver a trabajar, volver a tejer esos vínculos en la medida en que las demás, que ahí dependemos no solo de nosotras, quieran volver a tejer esos vínculos. Y eso genera no solo dolor, sino una gran angustia, ¿no? Una sensación, nosotros la vivimos mucho en la universidad y perdón que me remita mucho a esto, pero es nuestra situación cotidiana. Eso de que hacemos y hacemos y hacemos y cuando llegamos a decir cualquier cosa nos dicen sí, pero no se ha condenado, no se ha expulsado a tal acosador. Y lo hablaba mucho con nuestras amigas del Instituto Nacional de las Mujeres, que me decían, hacemos y hacemos a nivel nacional, además, que aquí ya no va a dar tiempo de contar el Programa Nacional de Cuidados que se está proponiendo y que, como tú bien dices, sería una gran transformación social a favor de las mujeres. Llega Nadine Gassman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, a cualquier espacio donde haya un micrófono y lo primero que le dicen es, sí, ustedes harán mucho, pero sigue habiendo 11 feminicidios al día, ¿no? Entonces, hay ahí un núcleo muy complejo de romper, pero que por lo menos tú, con este libro, Marta, y lo digo de verdad, y tú sabes que lo digo de verdad, nos ayudas a entender, porque una cosa es la frustración de no entender y otra cosa la también frustración de entender y sentir que no lo podemos cambiar, pero son cosas diferentes y juegan ejercicios afectivos, intelectuales y subjetivos diferentes. No sé si son las 2 de la tarde acá, las 9 de la noche en Italia y no sé qué hora, 3 horas más en Chile, me parece, las 5 de la tarde. No sé si consideren que aún hay algo de tiempo o quieran ustedes cerrar. Laura, Emilia o Marta, tú misma, por favor. No. Yo nada más si hubiera alguien que dice, quiero preguntar algo, pues aprovechar, pero si ya se quedaron con escuchar, pues más bien creo que toca el cierre. ¿Puedo hacer yo una preguntita muy rápida? Claro, Silvia. Hola Marta, yo soy estudiante de acá de Milán. ¿Sí? Bueno, nada, te quería preguntar porque me chocó mucho tu término cuando te definiste neopatriarcal y quería que desarrollara un poco más, pues yo no conocía tu trabajo, por eso te lo estoy preguntando, a ver si voy a entender un poco más sobre esta concepción.
bueno, digamos, yo no me considero neopatriarcal. Vale. Eso es lo que me acusan, digamos, mis Vale. adversarias Entonces, no había políticas. entendido por eso, No, o no, sea, no. que, bueno. Sí. Yo no. Me acusan de neopatriarcal por la defensa de las trabajadoras sexuales, básicamente, digamos, ¿no? Hay una discusión muy fuerte sobre el comercio sexual, el trabajo sexual. Y entonces se supone que todo comercio sexual es patriarcal, cosa que yo no creo, pues, ¿no? Y creo que hay que escuchar lo que dicen las trabajadoras sexuales que defienden eso. Y entonces Italia tiene, digamos, una reflexión muy interesante sobre comercio sexual de hace mucho tiempo, ¿no? Así que, digo, si quieres, pero no, yo no me pongo eso, ¿no? Claro, no, por eso no había entendido esta parte y Sí, de no, hecho no. ahora Eso fue lo que me atacaron, y eso fue lo que a mí me causó dolor, que me llamaran neopatriarcal. ¿Ok? Claro, Bueno, gracias. ok. Davide. Bueno, quiero subrayar un aspecto que es, como bien ha dicho, su perspectiva es una perspectiva intelectualista, porque hay verdaderamente una división con el acto de la escritura y también leer y recitar a través de la lectura para formar un pensamiento. Y lo que quiero preguntar es simplemente es esto. Bueno, el texto en este sentido es una especie de habitación y hemos citado también a Virginia Woolf y el título de un texto suyo es una habitación propia, que puede ser habitada también por los hombres y las mujeres, dado que el título en inglés es un título neutral, es una habitación que puede habitar cualquier persona. ¿Y cómo podemos, no sé, edificar habitaciones, no sé, de pensamiento, de ideología posible para ambos en la vida diaria y en la vida intelectual, que en este discurso me parece que es un tejido entrecruzado, no se puede separar el aspecto intelectual desde el vivir. ¿Cómo se puede hacer? Sí. Bueno, yo en México digo, me imagino que en Italia es igual, ¿no? Que debe de haber bares solo para mujeres, bares solo para hombres y bares mixtos para todo mundo. Y hay momentos de la vida donde quieres estar en una habitación sola, momentos donde quieres estar mezclado con gente de tu mismo sexo y gente de repente de otro sexo. Creo que el tema de la diversidad es muy, muy importante. Entonces, más que pensar en habitaciones, creo que hay una discusión sobre los espacios y una de las luchas del feminismo es si en las manifestaciones de mujeres pueden participar los hombres o no. Entonces yo digo que las manifestaciones de cada grupo identitario tienen que tener un núcleo identitario que va adelante y después todas las personas que apoyan eso. No solo las manifestaciones de mujeres, sino de los trabajadores, de los gays, de los indígenas, que hagan su manifestación y los demás podemos ir atrás respaldando. Entonces no sé si con eso te contesto, David, pero digamos, eso es lo que me suscitó tu intervención. Muchas gracias. No, y además tienes toda la razón, porque hay hombres maravillosamente feministas y mujeres súper machistas. Entonces, habría que quebrar toda esta cuestión de los géneros, porque, como bien dice Emilia, antes que nada somos personas, ¿no? Claro, seres humanos. Sí. Bien, Bueno. muchísimas gracias. Ha sido realmente un honor. Para y un mí ha placer sido también inmenso muy emocionante. Muchas gracias. tenerlas aquí, a Sandra, la querida Sandra, que siempre nos acompaña en estas aventuras, y a Marta, gracias por tu generosidad y por este Muchas tiempo gracias. compartido. Gracias. Y gracias a todos ustedes por la paciencia de estar aquí también a las 9 de la noche. Sí. Y por este tiempo, por este espacio virtual.
Aunque es realmente duro quedarse clavados frente a la computadora tanto tiempo, pero es cierto que es un lujo poder cruzar fronteras a través de esos espacios. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Busquen el libro, yo soy la vendedora número 1. Vean Dolor y Política porque van a entender mucho del mundo contemporáneo. Creo que necesitamos eso, entender para después repensar nuestro papel aquí. Muchas gracias, Marta, de verdad. Gracias. Laura. Gracias a todas las chicas, los chicos y los chiques que andan por aquí. Y gracias. Nos veremos la próxima. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias.